El criminalista nocturno. El 23 de diciembre de 2019, en Michigan, Estados Unidos, Kevin Bacon, de 25 años, le avisó a su compañera de departamento que esa noche tendría una cita. El joven había acordado un encuentro con un hombre que había conocido en la famosa aplicación Grindr. Entusiasmado por el encuentro, Kevin se despidió de su amiga para nunca más regresar. En la víspera de la Navidad, sus padres comenzaron a preocuparse. El joven nunca antes se había ausentado a una reunión familiar, pero lo que no sabían era que Kevin había pactado un encuentro con Mark Letonsky, un hombre perverso de 50 años, que cumpliría sus fantasías más oscuras a costa de su vida. Luego de que su compañera de piso atestiguara la cita que tuvo Kevin la noche de su desaparición, la policía se presentó en casa del sospechoso. Encontraron una escena que parecía sacada de una película de horror. No podían creer que la imagen que tenían delante de ellos fuera real. El criminalista nocturno. Kevin Bacon nació el 28 de noviembre de 1994 en una familia muy unida. Su madre, Pamela Benhorn, su padre, Carl Bacon, y una hermana un año mayor completaban la familia. Si bien su nombre era el mismo que el del famoso actor protagonista de Footloose, no había sido algo intencional. En ese momento, el Bacon famoso no era tan reconocido, y el padre de la futura víctima de Letonsky solo quería que su hijo tuviera las mismas iniciales que las suyas. Después de graduarse de Schitt's Creek High School en 2013, Bacon se centró en su pasión por el cabello y la belleza e ingresó en una academia de estilismo. Mientras estudiaba, el joven comenzó a trabajar en un salón de belleza. Amigos, compañeros de trabajo y familiares describieron a Bacon como alguien inteligente, divertido, que escuchaba los problemas de los demás y que realmente se preocupaba por ellos. Hacía que la gente se sintiera mejor, ya fuera aumentando su confianza a través de la belleza u ofreciendo apoyo y amabilidad en forma de amistad. Sin embargo, no conseguía ayudarse a sí mismo. Kevin tenía pensamientos negativos y en sus últimos tiempos luchaba con las finanzas, las relaciones y problemas de autoestima corporal que a veces lo abrumaban. Esto le llevó a la autoflagelación, trastornos alimenticios e incluso un intento de quitarse la vida. Haber estado al borde del deceso lo llevó a un hospital psiquiátrico a finales de noviembre de 2019, del que fue dado de alta unos días después. Luego de su recuperación, Bacon había estado teniendo intimidad casual con hombres que conocía a través de sitios de citas como Grindr. Esta aplicación está destinada a hombres homosexuales y bisexuales, pero los peligros abundan. Grindr fue muy criticada porque permitía localizar a los usuarios en su ubicación exacta, lo cual era peligroso, especialmente en países donde las personas de la comunidad LGTB son perseguidas. Quedaban vulnerables ante posibles robos, chantajes o hasta homicidios. Como los usuarios podían entrar en contacto de forma anónima, esto multiplicaba el peligro, especialmente para jóvenes sin experiencia. Las personas maliciosas podían fácilmente engañar a otros usuarios para que tuvieran citas con ellos, que terminaban en la mayoría de los casos en abusos. El caso de Kevin no fue la excepción. Cayó en las garras de un usuario de Grindr, que buscaba mucho más que un simple encuentro de una noche. El 23 de diciembre de 2019, Bacon inició sesión en Grindr y se topó con el perfil de un hombre barbudo y sin camisa, de 50 años, que usaba el nombre de Olikos, una variación de la palabra griega que significa lobo. Bacon comenzó una conversación subida de tono, insinuando que fantaseaba con estar atado y con varios hombres. El desconocido le respondió que podía cumplir sus fantasías y describió un escenario en el que Bacon estaría atado, con los ojos vendados y amordazado. Para que el fetiche se cumpliera, Letonsky le dijo a Bacon que debía estar indefenso, así que se sentiría aterrorizado.
Lo que el hombre no le adelantó era que sentiría el terror en carne propia. Al día siguiente, Bacon fue a trabajar al spa como todos los días, y luego de cumplir su jornada, dejó a su madre en casa e inició sesión en Grindr, donde continuó su charla con Letonsky. El hombre le dijo a Kevin que le vendaría los ojos y lo llevaría a un lugar donde iba a conocer a otros 5 hombres para tener relaciones. Kevin le hizo una sola pregunta a su prospecto de Grindr: «Vas a mantenerme a salvo, ¿verdad?». Letonsky le aseguró que él era digno de confianza. Su respuesta parecía suficiente para el joven, quien le avisó que tomaría una ducha e iría al encuentro pactado esa misma noche. Mientras Kevin Bacon pensaba que iba a tener una velada divertida de intimidad, Letonsky estaba comenzando con los preparativos de su perversa noche. Buscó con interés temas sobre canibalismo y compró un afilado cuchillo. Kevin se presentó a la hora acordada en la puerta de la casa de su cita. Letonsky lo recibió de forma amable y caballerosa. Nada le hizo sospechar al joven que dentro de esa casa le esperaba la peor tortura imaginable. Una vez dentro, bajaron al sótano, donde comenzaron con su juego íntimo. Kevin se quitó las prendas y se dejó amarrar por Letonsky, pero todo dejó de ser una fantasía cuando el hombre lo apuñaló por la espalda de forma sorpresiva. Los intentos del joven por librarse de las ataduras fueron en vano. Letonsky le cortó la garganta y mientras Kevin se desangraba poco a poco, le cortó también sus partes íntimas. Una vez sin vida, Letonsky se dirigió a la cocina, donde cocinó la parte cercenada y se la comió. Luego de cometer el horrendo crimen, y en plena madrugada de Navidad, el sujeto le envió un mensaje de texto a un amigo, a quien le confesó su crimen. El mensaje iba acompañado de una foto de comida cocinándose en un sartén. El conocido del caníbal no le creyó, y simplemente le respondió que disfrutara de su cena. En ningún momento imaginó que era carne humana lo que estaban viendo sus ojos. La cita de Kevin había dejado atrás su máscara de hombre amable para darle lugar a un monstruo caníbal. Pero ¿quién era este sujeto? ¿Acaso nadie había sospechado alguna vez de sus perversos deseos? Letonsky, cuyo verdadero nombre era Edgar Thomas Hill, había tomado el apellido de su sobrino. Creció en la granja de su familia en Morris. Cuando era niño, criaba ganado vacuno para exhibirlo en competencias. Letonsky se graduó de la escuela secundaria como el mejor estudiante de su clase en 1987. Partió de su pequeña ciudad natal para asistir a la Universidad Central de Michigan, donde obtuvo una licenciatura en química. Luego asistió a la Universidad Estatal de Iowa y se graduó con una maestría en química, física y orgánica en 1995. Una vez recibido, se mudó a los campos agrícolas abiertos del condado de Shiawassee y aceptó un trabajo como químico investigador en una fábrica de tintas de impresiones comerciales. Joven y exitoso, Letonsky permaneció soltero hasta los 30 años, cuando amigos en común le concretaron una cita con la mujer que se convertiría en su esposa. Después de salir durante aproximadamente un año, la pareja compró una casa en las afueras de Morris y se casaron en 2001. Para su mujer, su esposo era muy considerado y amable, pero esa imagen sería difícil de mantener para el criminal. En 2003, nació el primero de sus 4 hijos. Le seguirían 3 niñas en 2004, 2007 y 2010. Mark Letonsky era un padre ocupado pero cariñoso. Sin embargo, todo cambió un par de semanas después del nacimiento de su hija menor. Algo parecía diferente con su comportamiento. El hombre empezó a decir cosas que no tenían sentido. Emily convenció a su marido para que buscara tratamiento, y él lo hizo, pero solo para apaciguarla. Le recetaron medicamentos, pero dejó de tomarlos casi de inmediato y le admitió a su esposa que la había estado engañando con hombres que conocía en línea. Luego de que la infidelidad saliera a la luz, la pareja comenzó a dormir en camas separadas y la salud mental de Letonsky siguió empeorando. Paranoico, acusó a su esposa de ser parte de una conspiración en su contra, lo que lo llevó a ser internado en centros de tratamiento psiquiátrico en 2 ocasiones. Letonsky ya tenía un historial de enfermedades mentales. Había sido diagnosticado con depresión, esquizofrenia paranoide y un trastorno de la personalidad, pero el internado
no parecía ayudar demasiado. La relación colapsó por completo cuando Letonsky denunció a su esposa por negligencia infantil en el cuidado de los hijos que tenían en común, pero estas acusaciones eran inventadas. Ella y los niños se mudaron del hogar familiar y el divorcio quedó solicitado en mayo de 2012. Durante una visita de sus hijos en 2013, Letonsky no regresó a los niños a la hora prevista, lo que provocó que Emily llamara a la policía. Su ex esposo había llevado a los niños a un parque acuático en Dundee y se negaba a devolverlos. La policía lo arrestó y lo acusó de secuestro. Finalmente, este caso fue desestimado después de una evaluación psicológica que lo encontró mentalmente incompetente para ser juzgado. Era el año 2014 y las autoridades habían dejado pasar una valiosa oportunidad de mantener las perversiones del hombre lejos de la sociedad. En 2015, Letonsky se casó con Jamie Arnold, quien se enteró de los problemas de salud mental de su pareja cuando fue arrestado por no pagar la manutención de los hijos que mantenía con su exesposa. Finalmente se separó de Letonsky y se mudó de la casa en septiembre de 2019, tan solo unos meses antes de que cometiera el atroz acto contra Kevin. Ese mismo año, después de trabajar como químico y director de laboratorio durante 12 años, fue despedido. De nuevo soltero y sin trabajo, Mark Letonsky necesitaba ingresos para poder mantenerse. Trató de encontrar trabajos ocasionales, como personal de mantenimiento y contratista, pero no funcionó. En cambio, buscó trabajo como acompañante masculino, utilizando el alias Olikos. Con este seudónimo, daría rienda suelta a sus deseos más oscuros. Los familiares reportaron la desaparición de Kevin Bacon después de que no se presentara a la reunión de Nochebuena. Durante los días siguientes distribuyeron folletos, organizaron grupos de búsqueda y usaron las redes sociales para intentar localizarle. En ese momento, su compañera de piso recordó que el joven le había revelado que se iba a reunir con alguien de Grindr. Esta información no solo la reveló a las autoridades, sino que también se difundió en las redes sociales, con la esperanza de obtener alguna información de su paradero, entre otros usuarios de la aplicación. Fue así que un mensaje anónimo les dio la clave para encontrar a la cita de Kevin. Esta persona informó que había sido un usuario que había tenido varios encuentros en los que sus citas terminaban escapando horrorizadas de su sótano. El informante envió una captura de pantalla de un perfil con la foto de Letonsky y la policía lo reconoció. Las autoridades habían recibido varias denuncias contra el mismo sujeto, pero no se habían presentado cargos en su contra, debido a que sus víctimas terminaban admitiendo que habían ingresado a la casa por voluntad propia. Una vez más, la policía había dejado escapar una oportunidad de tener al monstruo tras las rejas. Pasaron 3 días de intensa búsqueda y finalmente localizaron el automóvil de Kevin, estacionado en la tienda de Dollar General. Algo estaba mal. Sus pertenencias, incluido su teléfono celular, estaban en una bolsa de supermercado en el asiento trasero. En ese momento, supieron que algo muy malo había ocurrido con el joven estilista. Luego del hallazgo, las autoridades llegaron a la casa de Letonsky. Quedaron sorprendidos cuando el hombre no se resistió y les abrió la puerta de su hogar sin problema. Cuando los oficiales recorrieron la vivienda y bajaron al sótano, se encontraron con el cuerpo del muchacho desaparecido, colgado de los tobillos, como si de un pedazo de carne se tratase. El cuerpo de Kevin tenía heridas punzocortantes en su cuello y estaba sin sus partes. «Dios mío», fue lo que exclamó uno de los agentes en el lugar de los hechos. Todos los presentes estaban horrorizados. Sabían que la imagen los perseguiría por el resto de sus vidas. Una vez detenido, el criminal confesó sin remordimiento lo que había hecho. Letonsky declaró que le dio a elegir a su cita qué objetos quería usar durante el acto. Según él, Kevin eligió el arnés en forma de I, se puso orejeras y anteojeras, y las correas de cuero en las muñecas y los tobillos. Por lo demás, Bacon estaba desnudo. Letonsky le dio a Bacon 2 mantas, mientras él recogía la ropa, teléfono, dinero, tarjetas y otros objetos personales de su víctima. Salió de la casa
y los dejó en el coche de Bacon para luego volver a la vivienda. Bacon permaneció con los ojos vendados durante el juego. Todo comenzó en la cocina, luego siguieron el juego en el sótano, donde el sujeto enredó una cuerda alrededor de los tobillos de Bacon y lo colgó de las vigas en el techo suspendido en el aire y completamente indefenso. Lo que él esperaba que fuera una sesión placentera terminó siendo su final. Letonsky le dijo a la policía que no recordaba cuánto duró el acto íntimo de la noche, pero que cuando terminó, Bacon le pidió que lo asesinara. En ese momento, habrían hecho una especie de pacto. Letonsky subió las escaleras y tomó un cuchillo de caza que había comprado en Walmart horas antes. Según el criminal, su víctima le dijo que estaba listo para perecer. Entonces Letonsky apuñaló a Bacon en la nuca y le cortó el cuello. Una vez sin vida, le cortó sus partes y las cocinó en un sartén de hierro en la cocina. El caníbal le explicó a la policía que él solo había cumplido el último deseo de Kevin, que era ser convertido en algo que produciría vida. El plan de Letonsky, antes de ser arrestado, era deshidratar el resto del cuerpo del joven para comérselo y hacer harina con sus huesos. El juicio comenzó el 18 de octubre del 2022. El padre del joven asesinado declaró que le costaba creer que Kevin hubiera hecho un pacto suicida con alguien. Su hijo estaba planeando volver a la escuela en enero. Acababa de comenzar un nuevo trabajo y las cosas habían comenzado a mejorar para él. Por parte del criminal, Mark Letonsky se declaró culpable, pero le correspondía a un juez determinar si el fallecimiento de Kevin había sido asesinato en primer grado o segundo grado. En primer grado es cuando hubo intención de asesinar desde un principio. En cambio, segundo grado es cuando el crimen no fue premeditado. Cabe recordar que el asesinato en primer grado conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Letonsky inicialmente fue declarado incompetente para ser juzgado, pero esta situación cambió después del tratamiento de salud mental que le proporcionaron. Por parte de su defensa, su abogada trató de alegar que su cliente no estaba en buenas condiciones mentales y señaló que Letonsky permitió que la policía entrara a la casa sabiendo que el cuerpo de Bacon colgaba del techo. Según la abogada, esto demostraba que el sujeto no era consciente de la gravedad de sus acciones, ya que una persona en su sano juicio tendría que haber evaluado las consecuencias del asesinato al dejar entrar dócilmente a la policía al lugar de los hechos. Por su parte, el fiscal argumentó que el criminal tuvo tiempo para reconsiderar el crimen, pero no lo hizo. Finalmente, el tribunal determinó que el homicidio de Kevin Bacon se había tratado de un delito frío y calculador. El fallecimiento del joven estilista fue diseñado meticulosamente por Mark Letonsky, quien era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Según el fiscal, el criminal no tenía el cuchillo con él cuando se propuso terminar con Bacon, sino que tuvo que subir al primer nivel de la casa, tomar el arma y volver a bajar. Hasta en su planificación estaba incluido conseguir un deshidratador para hacer que los músculos de Bacon se secaran. El jurado concluyó que una persona mentalmente inestable, como su defensa lo quería catalogar, no sería capaz de tomar todas esas decisiones. Los padres de Bacon estuvieron en el tribunal escuchando los perturbadores argumentos de la defensa legal y del fiscal, desbordados del dolor por el injusto deceso de su hijo, hasta que finalmente oyeron el fallo del juez. Mark Letonsky fue acusado también de canibalismo y sentenciado a cadena perpetua por asesinar a Kevin Bacon. Finalmente se había hecho justicia. Los familiares sabían que este cierre no traería de vuelta a Kevin, pero al menos su hijo podría descansar en paz, sabiendo que su verdugo estaría el resto de su vida tras las rejas. Toda la gente que conoció a Kevin estaba de acuerdo en que el joven tenía una personalidad vibrante, llena de vida y color, pero había tenido la desgracia de cruzarse con un ser como Letonsky, incapaz de aceptar la gravedad de la tragedia que él mismo cometió. El mal existe, y esta vez le tocó a esta familia. Es desgarrador escuchar los detalles de un caso que conmocionó no solo a sus seres queridos, sino a toda una comunidad que no podían creer que un monstruo como el caníbal de Michigan hubiera vivido tanto tiempo una vida común y corriente
evitando en varias ocasiones el peso de la ley. Tras el triste y desgarrador final del joven, sus padres hicieron un llamado a toda la juventud de que tengan cuidado al usar aplicaciones de citas, porque el mal podría esconderse detrás de uno de esos usuarios que se aprovechan de quienes entran a las aplicaciones en busca de amor o un poco de diversión y no merecen un final como el de Kevin Bacon. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.